Muchísimas gracias. Muy buenos días para ti. Muy buenos días para todos los asistentes a este seminario de planeación, declaración de renta de personas naturales y temas de planeación para el año 2025. Creo que estamos en el lugar donde debemos estar y es en el lugar donde nos vamos a formar, donde vamos a reaprender, donde vamos a desaprender y donde vamos a recordar lo que ya sabemos, ¿cierto? Pero que nunca está de más volver a tomar nuevamente esas lecciones que son las que nos permiten hacer las cosas con conciencia y de la mejor manera. Entonces, un agradecimiento para todos y una felicitación porque nunca podemos dejar de formarnos y de crecer como profesionales. Quiero empezar con una corta reflexión y se titula El que avisa no es traidor. No hay cosa más fácil que dar consejo, ni más difícil que saberlo tomar. Cuenta una historia que un hombre rico que vivía en una zona montañosa conducía cada sábado su flamante Porsche por las peligrosas curvas que lo llevaban hasta su casa. Él, sin embargo, se sentía seguro. Tenía un excelente auto, era un excelente conductor y conocía muy bien el camino. Uno de esos sábados, al acercarse a una peligrosa curva, redujo la velocidad como siempre, cuando del otro lado surgió de pronto un vehículo fuera de control. Aquel auto estuvo a punto de despeñarse, pero logró evadir el precipicio. Luego dio varios zigzags y tras casi embestir al Porsche, volvió a su carril. La mujer que lo conducía bajó entonces la ventanilla y gritó a todo pulmón: ¡Cerdo! ¿Qué? Pensó el hombre. ¿Cómo se atreve a decirme eso? Yo estaba en mi carril. Era ella la que venía mal. Exasperado le gritó a su vez: ¡Cerda! Y continuó su camino pensando: le he dado su merecido. Acto seguido, al dar la curva, se estrelló contra un cerdo. ¿Te ha sucedido alguna vez que intentaste avisar a alguien de que corría un peligro o le diste un consejo con la mejor intención del mundo y la persona se volvió en contra? De hecho, sucede muchas veces, porque por orgullo herido o por estar como estamos, ensimismados, no sabemos encajar los consejos, las críticas o los comentarios, aun cuando se hayan hecho con la intención de ayudar. La realidad simplemente es así. No siempre un consejo es bien recibido porque señala un defecto, molesta o va en contra de lo que uno quiere o hizo. Da tristeza que sea así, pero como todos nos sentimos tan seguros y tan expertos en la vida, nos ha costado reconocer que algo que hacemos va mal. Cuánto mejor sería poder reconocer una verdad cuando nos la dicen. Simplemente aceptar con la sencillez de que no estamos obligados a saberlo todo. Los consejos nos suelen sentar bien. Doler nos duele a todos. Pero ¿cómo reaccionamos ante los consejos que nos dan? ¿Dejaremos de dar consejos a nuestros hermanos para no recibir su rechazo? No tengo las respuestas, pero yo prefiero seguir haciéndolo a una costa de que me interpreten mal, porque me siento responsable de ellos. Proverbios 9:8. No reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y él te amará. Así que en esta mañana venimos a darles consejos, ya saben, no, a recibirlos con cariño, con sencillez y bueno, aquí como les decía estamos en un proceso bonito de aprendizaje. Muy bien. Vamos entonces a iniciar con nuestro material en esta primera sesión que vamos hasta las 9:15. Estaremos desarrollando un concepto que es fundamental para poder hacer correctamente las declaraciones de rentas y es saber quién es residente, saber quién es no residente, que miremos un poquito cómo ha evolucionado el mundo y cómo ha evolucionado el tema de jurisprudencia y los mismos conceptos de la DIAN en relación con este tema de residencia.
que nos centremos a desarrollar el tema de obligados y no obligados a declarar, que suele ser un poco más sencillo que el tema de definir la residencia. Sin embargo, ahí hay un concepto que quiero hoy resaltar y que analicemos, que es el tema del ingreso cuando es de fuente nacional. Posteriormente, entonces, miraremos el tema del obligado, el no obligado a llevar contabilidad, de cuáles son sus diferencias frente a la declaración de renta, y finalizaremos con unos análisis para el régimen simple de tributación. Entonces, esperamos que estemos ubicados. Recordemos que cada persona puede hacer sus 2 preguntas a través del chat y entonces tendremos pues un espacio para resolver sus inquietudes. Vamos a mirar entonces primero el tema de la residencia fiscal. Recordemos que frente al tema de la residencia, es un principio clave para el tema de la declaración de renta, ¿cierto? Porque una es la forma como declara el residente y otra forma es como declara el no residente, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener claro, en primer lugar, si esa persona a la cual nosotros le vamos a hacer la declaración de renta es residente o es no residente. Y con este tema de la globalización, sí que más, porque usted puede decir, ay, es que yo tengo una persona que desde hace 20 años trabaja para, no sé, helados La Fresita, voy a decir cualquier cosa, una empresa colombiana. Sí, helado La Fresita, empresa colombiana, pero usted no asegure que está aquí en Colombia, ¿cierto? Que está aquí en Colombia trabajando para esa empresa. Puede estar en cualquier parte del mundo. Entonces, nosotros es muy importante siempre, cada que hacemos una declaración de renta, obviamente, si usted tiene contacto con esa persona, si usted sabe que está acá, bueno, usted ya dice, yo ya conozco que no ha salido del país, pero cuando son personas que usted cada año le hace la declaración de renta y tiene un cargo que puede ser directivo y que podría ser desde otra parte, nunca está de más tener esa claridad desde dónde está ubicado físicamente esa persona. Muy bien. Cuando nosotros analizamos entonces esa residencia, recordemos que siempre tenemos que tener claro si esa persona es nacional colombiano o si esa persona es extranjera. La persona nacional colombiano es colombiano si tiene su cédula de ciudadanía colombiana, ¿cierto? Y recordemos que la nacionalidad es por nacimiento o es por adopción, ¿cierto? Que lo define el Código Civil, y que esa nacionalidad por nacimiento es si usted nació acá, si sus papás son colombianos, ¿cierto? O si alguno de sus papás es colombiano pero reside en el extranjero, es colombiano por nacimiento o puede ser colombiano por adopción, ¿cierto? Ese colombiano que le llamamos nacional, la residencia, digamos que tiene un arraigo mucho más fuerte al país que al extranjero. Entonces, hay un criterio para la residencia y que le es común a todos, y es el criterio de la permanencia, ¿cierto? Entonces, recordemos, nosotros tenemos la persona natural nacional, ¿cierto? Esa que tiene la cédula de ciudadanía colombiana, y tenemos el extranjero que tiene su pasaporte o que tiene su documento de identificación de otro país. Puede ser que tenga permiso para trabajar aquí en Colombia, pero si no tiene la cédula de ciudadanía, no lo podemos tratar como nacional. Entonces, tanto el nacional como el extranjero puede llegar a ser residente con un único criterio y no miramos ninguno más, digamos, desde el marco interno, o sea, desde la norma interna del país. Y es la permanencia, ¿cierto? Entonces, si el nacional o el extranjero cumplen la permanencia en el país, serán residentes fiscales colombianos. Y teniendo muy claro que no podemos confundir el criterio de residencia en términos civiles o en términos jurídicos al término de residencia fiscal, que me remite únicamente a la jurisdicción o a lo que tiene que ver con lo fiscal.
Así que una persona puede decir, es que yo soy residente en los Estados Unidos, sí, pero también puede ser residente fiscal aquí en Colombia, ¿cierto? Entonces, el término residencia fiscal no tiene no tiene que ver con la residencia, digamos, natural o civil, que tiene otros efectos. Aquí estamos hablando de residencia para efectos fiscales. ¿Listo? Entonces, hablando de este primer criterio, que es la permanencia, la norma que nos dice a nosotros, la norma nos dice que ese término de residencia debe mirarse con una permanencia, el primer criterio que es permanencia, con una permanencia de más de 183 días, ¿cierto? Entonces, si nosotros decimos, bueno, el año tiene 365 días, la mitad es 182.5, la norma dice 183, o sea, es como quedarme un poquito más del medio año, ¿cierto? Y ese tema de la permanencia en el país, en Colombia nosotros lo hacemos, eso se llama año movible, si no se mal es el término, y es que, a ver, nosotros cuando le vamos a revisar la permanencia a una persona, tenemos que mirar si esa persona estuvo más de 183 días en el país, ¿cierto? Pero esos 183 días no se miden por año grabable únicamente, sino por un periodo cualesquiera de 365 días calendario consecutivos, ¿cierto? Y esos 365 días calendario consecutivos tienen un tema, y es que en el año en que se completan los 183 días, donde termina, donde finalice ese completar los 183 días, vas a ser residente a partir de ese año grabado, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos simplemente decirle a una persona, venga que yo le voy a hacer su declaración de renta del año grabable 2024. Usted en el 2024 salió para alguna parte. Ah, sí, yo me fui para los Estados Unidos 3 meses. Ah, no, 3 meses, no. Entonces usted estuvo aquí 9 meses en Colombia. Listo, salió. No, porque es que tenemos que revisar, o sea, como son los 183 días en un periodo cualesquiera de 365, eso nos obliga a nosotros irnos hasta dónde, hacia atrás, otro año más, ¿cierto? Porque puede ser que esa persona nos diga, vea, yo no estuve en Colombia, sino en el 2024, 5 días de enero, los primeros 5 días de enero. Y usted dice, ah, solamente 5 días de enero del 2024, no, usted no cumplió permanencia, usted no es residente, al menos por permanencia. Pero lo que hay que analizar es que puede ser que esa persona estuvo en Colombia todo el 2023 y se fue para Estados Unidos el 5 de enero del 2024. Así que si usted coge 5 de enero del 2024, periodo cualesquiera de 365, desde el 5 de enero del 2023 hasta el 5 de enero del 2024 hay 365 días, y esa persona estuvo todo el tiempo en Colombia. Mire cómo él sí termina siendo residente colombiano por la permanencia. Entonces, la recomendación es, revisemos siempre ese tema de permanencia 2 años, o sea, contando la finalización del periodo grabable que vamos a revisar, vámonos 2 años hacia atrás para revisar ese tema de permanencia. Aquí tenemos un ejemplo que viene del manual. Una persona puede tener esos 183 días en forma, no en forma consecutiva, o lo puede tener en forma consecutiva, ¿cierto? Entonces miren que aquí inició en junio 18 del año -1, digamos 2023, se fue, vino, pero si usted junta estos días, le da más de 183 de junio a junio. Aquí está de julio, estuvo consecutivamente en Colombia hasta enero, y aquí miren que inició de marzo hasta diciembre. Entonces, por eso es la razón que nosotros les decimos que se deben tomar al menos 2 años. Recordemos que la norma nos dice que se debe contar, porque incluso nosotros, por ejemplo, yo les voy a mostrar un caso que nosotros hicimos de la vida real. Nosotros tuvimos una planeación de unas personas, de un grupo familiar, que se desplazaron para España. Y ellos se fueron en junio, si no estoy mal, en junio del año 2023. Y casi que por un día quedaba la residencia, la permanencia en Colombia. Entonces, es muy importante esto que dice la norma.
incluyendo los días de entrada y salida del país. Es decir, si usted dice, fulanito de tal se fue hoy 10 de junio, bueno, hoy 10 de junio así se haya ido, pues porque va a estar en los dos países, pues ese día cuenta que estuvo en Colombia. Fulanito de tal llegó el 10 de junio, ese día se le cuenta que también estuvo en el país, ¿cierto? Y como les decía, acá en estos ejemplos, cuando la permanencia recaiga en 2 años, este es el año 1, digámoslo así, que este sea el año 2023 y este es el año 2, digamos que sea el año 2024, usted tiene que mirar cuándo él complementó los 183 días. En este caso los complementó aquí, en este caso los complementó aquí y en este año los complementó aquí, ¿cierto? Entonces, si los complementó aquí, aquí puede ser que no tenía los 183, pero los complementó aquí, será residente o cumplió la permanencia para el año 2024. Aquí también los completó en el año 2024, será permanente, tendrá esa permanencia para ser residente en el año 2024. Y aquí también entonces los cumplió dentro de un mismo año, entonces será residente para el año 2024. Nosotros en la herramienta que les damos a ustedes para calcular la permanencia, esperen, aquí borramos esto. Nosotros en el formato que les damos para calcular la permanencia, les tenemos un formatico. La recomendación es que cuando sea de muchos días, pues obviamente nosotros tendremos que hacer un trabajo, digamos, mucho más exhaustivo para mirar esa permanencia. Entonces, aquí ustedes tienen, si es paranacional o si la persona natural es extranjera, normalmente nacional, pues eso era antes, ahora uno ve muchos nacionales que no están en el país, ¿cierto? Ahora más que nunca. Pero si ustedes quieren hacer el conteo de días, miren que aquí nosotros les tenemos el conteo. Usted selecciona 365 días calendarios consecutivos para mirar si estuvo más de los 183 días. Lo importante es que ustedes a la persona natural siempre le hagan una revisión, como les decía, de los últimos 2 años, ¿cierto? Entonces, este es un ejemplo de la señora Marta, perdón, María, por ponerle cualquier nombre, pero como les digo, esto fue un caso de la vida real de una persona que vive más que todo entre dos países, Colombia y España. Sin embargo, esta persona tiene empresas en Estados Unidos y en México, entonces digamos que se mueve entre los 4 países. Es un grupo familiar. Tanto ella como el esposo son los gerentes y, o sea, él se encarga de la parte comercial, ella de la parte administrativa y se mueven entre los 2 países. Digamos que cuando nosotros hicimos la revisión, que fue la declaración de renta del año gravable 2024, miren que nosotros nos fuimos hasta el otro año, como les decía, 2023, que fue donde empezaron operaciones en España. Entonces uno que empieza a decirle, venga, dígame usted cuándo, en este caso, pues usted lo puede hacer con fecha de salida o con fecha de entrada para saber, para hacerle el conteo. Entonces yo le dije, bueno, páseme cómo fueron sus viajes y cuánto permaneció. Entonces aquí ya me decía, vea, yo llegué a Bogotá en tal fecha, llegué a Medellín a tal fecha, llegué al aeropuerto de Nueva York tal fecha, en Bogotá tal fecha, todo con pasaporte, ¿cierto? Entonces nosotros les decimos, venga, diligéncieme esas fechas, validamos unas fechas con pasaporte y miren que, por ejemplo, en el 2024, entonces, ella llega a Madrid el 23 de agosto, ¿cierto? Sí, sale de Medellín el 22 de agosto, llega a Madrid el 22 de agosto y a partir de ahí se queda residiendo en Madrid, ¿cierto? Pero miremos que, a ver, si yo le analizo los viajes a esta persona natural, en el 2023 estuvo de los 365 días, 358 en Colombia, no viajó para ninguna otra parte en el 2022. Entonces yo puedo tener claro que en el 22 es residente colombiano, que en el 23 es residente colombiano. En el 2024, entonces miremos esto. Miren que ella estuvo, esto es Colombia, este primero es Colombia, miren que ella estuvo en Colombia desde el 31 de diciembre hasta el 24 de mayo, o sea, 144 días. De ahí viajó a Ciudad de México. En Ciudad de México estuvo 19 días.
De ahí se fue para Madrid y en Madrid estuvo 28 días y de ahí regresó, hizo escala y volvió a Madrid y de ahí ha estado en Madrid, ¿cierto? Entonces, miren, si yo reviso acá, miren que esa persona en el 2024 estuvo en Madrid 200 días, en el 2024. Y en Colombia estuvo 144 días. Entonces, si nosotros no hacemos bien el cálculo, uno que diría, ay, señora María, usted estuvo en España 200 días y 144 en Colombia, usted no cumplió los 183 días. Acuérdese que usted va a coger un periodo de cualesquiera de 365 días y si ahí hubo una permanencia en Colombia de 183 días continuos o discontinuos, usted será residente en el periodo en que cumple los 183. Así que aquí al 24 de mayo, claro, ella, si lo cojo del 1 de enero al 1 de enero del 2024, 31 de diciembre del 2024, no cumple los 183 días. Pero si yo cojo este periodo, o sea, el periodo en que abandonó el país, que fue el 24 de mayo, y me pago aquí, o sea, cojo un periodo del 24 de mayo del 23 al 24 de mayo del 2024, miren que si yo me voy hacia atrás, miren que claramente ya supera los 183 días, porque a mayo, pues me darían 144 días de enero a mayo y me daría de mayo a diciembre, me darían, pongámosle 12 menos 4, pongámosle 8 meses, 270 días, entonces sería 144 más 270, tiene mucho más de los 183. Entonces yo que digo, venga señora, usted en el 2024, claro, estuvo en Madrid más de 183 días, pero Colombia, como hacemos el conteo, y permítame, aquí voy a hacer una cosita por acá, pero como Colombia hace el conteo es por periodos continuos o discontinuos en un periodo cualesquiera de 365 días calendario, si yo cojo aquí el 24 de mayo del 2023, ¿cierto? Y digámoslo así, 8 meses por 30, estos 240 más estos 144 me da 384. Claramente usted en este periodo estuvo todos los 365 días en Colombia, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se cumplieron esos 183? Aquí todavía cumplía los 183. Usted también tiene esa permanencia en Colombia para el año 2024. Para el 2023, sin lugar a duda, lo cumple. Para el 2024 también, porque si me voy hacia atrás, en ese periodo de 365 días calendario, también cumplió la permanencia, ¿cierto? Ahora, esta persona se desplazó a Madrid, como dijimos, en el segundo semestre, terminó el 31 de diciembre en Madrid y estuvo en Colombia solamente 2 meses, pues 1 mes y 10 días. De resto, ha estado radicada en Madrid. Entonces, para el 2024, esta persona es residente colombiana por permanencia. Para el 2025 ya no, ¿cierto? Porque si yo cojo un periodo cualesquiera de 365 días calendario, nunca se completarán los 183 días en el 2025. Así que esa persona, miren que si yo me devuelvo cualquier periodo, ya no me va a dar los 183 días. Entonces, esa persona no será residente fiscal colombiana por la permanencia. Entonces es muy importante nosotros analizar ese tema de la permanencia. ¿Listo? Hablando o desarrollando un poquito más a fondo este tema de la permanencia, ¿qué es importante que nosotros analicemos? Que analicemos que, pues como les decía, los colombianos estamos y todo el mundo estamos muy abiertos al mundo y nos estamos desplazando a muchos países. Y miren que aquí tenemos el listado de los 10 países con más colombianos en el exterior. En la cabeza Estados Unidos, seguido por España, Ecuador, Canadá y le continúa Chile. Cuando nosotros miramos la forma como Colombia determina la permanencia, que es la prueba de presencia sustancial, hablándolo en materia de tributación internacional,
Eso es lo que se denomina la prueba de presencia sustancial o el Substantial Test. Esa prueba no es la misma, o sea, Colombia la hace así, pero no es la misma que aplican estos otros países. Entonces yo sé que ustedes muchas veces están haciendo declaraciones de renta con personas que tienen nexos con España, con Estados Unidos, con Canadá, con Ecuador, con Chile, con Argentina, con México, y nosotros tenemos que analizar varias cosas, que no todos los países analizan la permanencia de la misma forma, ¿cierto? O la prueba de presencia sustancial. La mayor parte de países, incluyendo toda la Unión Europea y también todos los países que tienen suscrito o que pertenecen a la OCDE, normalmente la primera prueba de presencia sustancial es la permanencia en un lugar. Y siempre el común denominador van a ser esos 183 días. Miren que nosotros los encontramos en todos los países, ¿cierto? Esos 183 días. Pero ¿cuál es el tema? El tema es la forma como ese otro país determina ese conteo de los 183 días. Miren que Colombia tiene una característica especial y es que esos 183 días es en un periodo cualquiera de 365 días calendarios, lo que llamamos un mes móvil, un año móvil, ¿cierto? Pero no todos los países lo hacen así. Por ejemplo, España no lo hace con años móviles, lo cuenta esos 183 días en el periodo calendario, que para ellos fiscalmente es de enero a diciembre, igual que nosotros. Ellos incluyen, por ejemplo, las ausencias esporádicas. O sea, si usted usted es residente español y usted está en España y se viene para Colombia un mes o 15 días, eso tiene también desarrollo jurisprudencial en España, esos días no le dejaron de contar. En Colombia sí. Allá las ausencias esporádicas no dejan de contar como permanencia en ese país. Y son 183 días, como les decía, por año calendario, pero en el año en que se cumple la permanencia, dice la norma que se convierte residente fiscal a partir del año siguiente en que cumplió la permanencia, no en el mismo año que cumple la permanencia, que es como opera en nuestra legislación colombiana. Estados Unidos es el que tiene la regla más difícil, son 183 días, pero se analizan 3 años hacia atrás. Entonces se cuenta si tuvo más de 31 días en el año presente y se cuenta si tuvo más de 183 días en los últimos 3 años, contando los años que estuvo en el año presente, una tercera parte de los años del segundo año y una sexta parte del tercer año. Por decir algo, si usted estuvo 100 días en el año, estamos en el 2025, 2024, 2023, en el 2023 estuvo 100 días, no le cuentan 100 días, sino una sexta parte de esos, una sexta parte de ese año. Entonces es un conteo pues un poquito complejo, pero así hace Estados Unidos la permanencia y a partir de que lo cumple el residente en ese mismo año. En México son 183 días por año calendario, también es desde el mismo año calendario. Perú también son 183 días, pero es igual como nosotros, periodo cualesquiera de 365 días. Se vuelve residente, tiene la permanencia desde el día 184, pero residente será desde el año siguiente, o sea, parecido a España. Reino Unido también son 183 días, pero el año fiscal no se cuenta de enero a diciembre, sino de abril, del 6 de abril al 5 de abril. Y se es residente desde el mismo año fiscal. Y en Chile se cuentan 183 días, igual que Perú, son meses móviles como nosotros, que es periodo cualesquiera de 365 días, y la continuidad puede ser discontinua, en todos pueden ser discontinua, que es en un periodo, o sea, no se interrumpe si se suspenden. Aquí en España es continua porque incluye las ausencias esporádicas. Entonces, esto simplemente es para darles digamos, como una apertura de mente para que miremos que si bien el criterio base en términos de la prueba de presencia sustancial es estar más de 183 días en el país, nosotros no podemos hacer ese conteo en Colombia como se hace en otros países. ¿Eso qué significa? Que por permanencia, que es el primer criterio para el nacional y para el extranjero, ser residente fiscal en un país,
puede ser que esa persona termine siendo residente en dos jurisdicciones. ¿Por qué? Porque es que puede ser, en el ejemplo que les mostré de España, ¿cierto? Entonces miren que esta persona, y de hecho pues eso nos pasó, pero el convenio lo resuelve. Entonces, miren que esta persona para Colombia es residente en el 2024 porque completa una permanencia de 183 días en un periodo cualesquiera de 365 días que se cumplen en el 24. Es residente fiscal por permanencia para el 24, pero en España también. En España estuvo más de 183 días en el año calendario de ellos, que es de enero a diciembre, solo que en España se vuelve residente a partir del año grabable siguiente. Entonces, en este caso, porque España es el año grabable siguiente, se salvaría. Pero si estaríamos en un Perú, si estuviéramos en un Chile, sería residente a partir de ese mismo año grabable. Entonces, aquí esta persona tendría un tema de doble residencia por permanencia o por presencia sustancial que únicamente se resolvería si hay convenio. Si no hay convenio, la persona termina siendo residente de los dos países. Y entonces eso es un tema muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, primera conclusión que sacamos con el tema de la residencia. Soy residente si permanezco más de 183 días en un periodo cualesquiera de 365 días, incluyendo día de entrada, día de salida, sea nacional o sea extranjero. Punto y aparte. Si se cumple la permanencia, yo no tengo que mirar nada más. Y segunda conclusión, si se cumple la permanencia, puede que también yo sea residente fiscal en otra jurisdicción, o sea, que tenga doble residencia si no hay convenio para evitar la doble tributación. Entonces, hay otro segundo grupo que puede ser residente fiscal en Colombia y es esas personas diplomáticas que laboran para el servicio, que laboran en el exterior para el Estado colombiano. Ellos, a pesar de que sean los embajadores de Suiza, de España y estén allá, ¿cierto? Ellos están trabajando para el Estado colombiano en esas misiones diplomáticas, entonces ellos siempre serán residentes aquí en Colombia y no se les mira si tienen permanencia o no. O sea, estas dos condiciones son excluyentes y si se cumple pues cualquiera, ya me convierto en residente colombiano. Tenemos un tercer grupo que puede ser residente y son aquellos nacionales, ojo que esto, tanto este número 2 como este número 3 solo es para las nacionales, mire que al extranjero yo solo le miro ¿qué? Permanencia. Entonces, el nacional puede ser que aún no estando en el país y aún no siendo diplomáticos y personas que laboran para el Estado colombiano en el exterior, por el mero hecho de ser nacionales, la norma a mí me exige que yo le revise si cumple alguna de las condiciones especiales, ¿cierto? ¿Cuáles son esas condiciones especiales? Son 6 condiciones especiales. Entonces, yo le voy a mirar a esa persona. Si cumple alguna de esas 6 condiciones especiales, puede ni siquiera tocar el país y será residente fiscal colombiano. Pero esas condiciones especiales puede ser que si yo tengo más del 50% de ingresos donde estoy domiciliado o más del 50% de mi patrimonio está donde yo estoy domiciliado en el exterior, pues entonces yo no seré residente fiscal colombiano. Este tema se entiende es haciendo el ejercicio, entonces ya lo vamos a hacer. Entonces, vamos a mirar acá esas 6 condiciones que a mí me piden, espero que las tenemos por acá, esas 6 condiciones que a mí me pueden llevar a ser residente fiscal colombiano sin estar en el país. Pero ¿qué condición tengo que tener? Que yo sea nacional. Entonces,
En la plantilla que nosotros tenemos para clasificación de residencia fiscal, obsérvese que si usted va a analizar un extranjero, solamente te preguntan si estuviste más de 183 días en ese periodo. Y después entran temas de CDI, que ya los vamos a mirar. Pero en cambio, si es un nacional, usted primero le pregunta, venga, ¿usted estuvo más de 183 días? Usted dice que sí, mire que él se pone gris y dice, no tengo más que preguntarle. Bajo normativa interna, usted es residente colombiano. Pero si usted dice, no, yo no estuve en el país más de 183 días calendario, entonces me preguntan, ¿usted es una nacional que se encuentra al servicio del exterior? Si yo le digo que sí, no tengo nada más que preguntar. Pero si yo le digo que no, entonces ahí vienen las 6 preguntas que pueden llevarme a mí a ser residente. Entonces aquí tenemos esta primera y es, si mi cónyuge o compañero permanente no separado o hijos dependientes menores de edad tienen residencia fiscal en Colombia, ¿cierto? Esa es la primera pregunta. Si yo respondo cualquiera de estas 6 preguntas, respondo sí, voy en principio a ser residente fiscal colombiano. Permítame, por aquí yo busco el lapicito. Listo. Entonces, aquí tenemos esta primera, ¿cierto? Dijimos que eran 6. Si mi cónyuge tenía residencia fiscal en Colombia. Después me preguntan, ¿el 50% o más de sus ingresos son de fuente nacional colombiana, ¿cierto? Si usted dice, no, es que yo estoy en el extranjero, pero todavía tengo mi rentica, le tengo plata prestada a mi hermano, a mi tío, a mi sobrino, etcétera, etcétera, pues eso hace que esas rentas cuando comiencen a ser tan importantes y comiencen a ser más del 50%, entonces van a llevarte a ser residente fiscal colombiano. Después me preguntan, ¿el 50% o más de mis ingresos o de mis bienes son administrados en Colombia, cierto? Ah, ¿qué significa que son administrados en Colombia? Que hay una persona que gestiona, que administra esos bienes. Si la respuesta es sí, entonces ya en principio soy residente fiscal colombiano. O si el 50% más de esos activos están poseídos en Colombia. Y la DIAN me dijo, venga, certifíqueme su residencia en el exterior, pero usted dice, yo soy colombiano, yo nací en Colombia, yo nada tengo que ver con Colombia, pero vivo en Estados Unidos y no puedo acreditar mi residencia todavía en los Estados Unidos, mi residencia fiscal, porque estoy de forma ilegal y no puedo probar todavía mi residencia fiscal. Estamos hablando de residencia fiscal. O estoy en otros, o viajo mucho, porque también puede ser, soy un colombiano y soy un nómada digital. 2 meses en Argentina, 2 meses en España, 1 mes en África, etcétera, etcétera. Y en ningún país soy nacional. Bueno, si usted no puede acreditar su residencia en ninguna otra parte del mundo, la norma dice, usted por ser colombianito, quédese conmigo, que usted aquí es residente fiscal colombiano. Y si usted dice sí, ¿cómo le parece que yo sí puedo probar mi residencia, pero estoy en un paraíso fiscal? Entonces, recordemos que los paraísos fiscales ya se redujeron a un listado de 25 países. Si usted está residente fiscal en uno de esos 25 países calificados como paraísos fiscales y es colombiano, nacional colombiano, señor, usted es residente en Colombia. Entonces, mire que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 de los ingresos y el del cónyuge o los hijos 6. Si cualquiera de esas usted responde que sí, usted en principio ya es residente fiscal colombiano, aunque no tenga la permanencia. Pero pasa algo, pasa que a usted de estas cinco condiciones, hay algo que lo puede sacar y volverlo no residente. Entonces, solamente de estas 6, perdón, son 6, ¿qué lo puede salvar de ser residente fiscal colombiano? Que allá en el extranjero, donde usted está domiciliado, tenga más del 50% de los ingresos
o más del 50% del patrimonio. Si se cumple cualquiera de esas dos, usted puede decir, pues sí, mi mujer está aquí, mis hijos están aquí, mis bienes están aquí todos, pero pero el 50% más de mis ingresos están donde yo estoy domiciliado. Te sacó de ser residente fiscal colombiano. Pero ese 50% o más de los ingresos o del patrimonio donde estoy domiciliado, me pueden quitar la residencia solo si soy residente por cualquiera de estas 6 razones. Pero si usted dice, es que yo estuve en Colombia más de 183 días, no hay nada que te saque por normativa interna de la residencia. Es que yo soy un diplomático, no hay nada que te saque por normativa interna de la residencia. ¿Listo? Entonces eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta ese tema. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Por este análisis que vemos aquí en pantalla. Si el criterio de la residencia, o sea, si usted residencia por permanencia, no hay nada que lo excluya de ser residente por normativa interna. Si usted labora para el Estado colombiano, no hay nada que lo excluya de ser residente, es residente. Pero si usted cumplió alguna de las 6 condiciones que vimos, si más del 50% de sus ingresos están donde usted está domiciliado, o el más del 50% de sus activos están donde usted está domiciliado, te puede sacar de la residencia por normativa interna. Ahora, puede ser que usted sea residente por cualquiera de estas razones y no haya exclusión. O sea, quedó como residente, sea por permanencia, sea porque labora, cumplió uno de estos y no cumple ni este, ¿cierto? Entonces, si usted quedó como residente fiscal por norma interna, podría ser no residente. Pero ya como por tratado internacional. Entonces, si usted quedó, digamos, por residencia en Colombia, digámoslo así, por permanencia, por norma interna usted no hay nada que lo saque por residente. Pero puede ser que tener residencia en otro país con CDI, por reglas de desempate o por forma única en el país foráneo, hace que usted no sea residente colombiano. O también puede ser que usted diga, a mí me pasó todo lo contrario, yo revisé y no tengo la permanencia. No soy diplomático. ¿Y cómo le parece a Alexandra que ninguna de estas se me cumplió? Entonces usted dijo, ay, qué bacano. No soy residente en ninguna parte. No, señor. Porque si usted está viviendo en un país donde usted no es no residente y Colombia tiene tratado internacional con ese país, usted no puede tener no residencia fiscal. Tiene que ser residente en algún país por convenio. Entonces, como usted es natural colombiano, entonces será residente en Colombia. ¿Listo? Entonces, eso nos permite llegar a estas conclusiones. Si una persona es residente fiscal en otro país, no significa que no vaya a ser residente en Colombia. Un nacional colombiano puede tener 2 residencias fiscales si no hay convenio, y ninguna persona puede tener doble residencia fiscal si hay convenio. O sea, el convenio que me evita que haya una doble residencia o una no residencia. ¿Listo? Entonces, esas son conclusiones importantes que tenemos. Cuando nosotros decimos que somos residentes, o sea, la residencia fiscal, ¿cómo se analiza? La residencia fiscal se analiza de acuerdo a la normativa interna. La normativa interna colombiana es esta que acabamos de ver. Y vimos algunas de los países donde hay más colombianos. ¿Cómo tienen el criterio de permanencia, pero de residencia, pero únicamente atendiendo a la prueba de presencia sustancial? Es decir, puede ser que otros países como Colombia, además de la permanencia, analice otros elementos, ¿cierto? La mayoría no se enredan como Colombia, solo permanencia, prueba de presencia sustancial, pero otros que les gusta hacer las cositas más enredaditas como a nosotros a veces, también le ponen otras cosas, ¿cierto? Entonces, cuando usted analiza a una persona y usted le va a hacer la declaración de renta María, usted primero y se encuentra una María como esta que nos encontramos nosotros en un caso que hicimos hace poquito, usted dice, no, yo tengo que revisar. Cuando usted revisa con la norma colombiana, usted dice, señora,
María, usted es residente colombiana. Si esa persona le dice, ay, Dios mío, y el contador de Estados Unidos me dijo que yo también era residente en Estados Unidos. Si en ese otro país esa persona es residente fiscal y Colombia no tiene convenio con ese país, de malas. Señora María, usted es residente fiscal en 2 países y le tocará tributar por fuente mundial en los 2 países. ¿Eso qué significa? Gravísimo para el bolsillo, ¿cierto? Doble tributación. Porque el tema de descuentos no siempre resuelve. Pero si María le dice, ay, ¿cómo le parece que yo soy también residente fiscal en España? Usted mismo dice, ¿cómo me dijo? ¿En dónde? En España. Entonces usted dice, ah, no. Si es frente a algún país con que Colombia tenga convenio, sea CAN o CDI, señora María, usted no puede tener doble residencia. Venga que vamos a resolver ese tema. Y ese tema se resuelve con las reglas de desempate o con las tiebreaker rules, que nos dice, aquí hay que hacer un desempate, aquí hay que irnos, como dicen, a penaltis, a ver cuál es el país que va a ganar porque no pueden quedar ni doble residencia ni no residencia. Entonces, lo que inicialmente dice, si es un país que está con la CAN, o sea, si esa persona está en Perú, o está en Ecuador, o está en Bolivia, entonces usted dice, venga, vamos a mirar en dónde tiene su residencia habitual, dónde vive usted habitualmente. Ah, en Perú. Ah, bueno, entonces usted quedó solamente residente en Perú. Ya en CDI, lo que dicen los convenios es, mire internamente las normas internas y si queda con doble residencia o no residencia, mire primero dónde tiene la vivienda permanente a disposición o si en los 2 países mire dónde tiene el centro de intereses vitales, que es básicamente donde se mueve su actividad, que le produce las rentas, si no mire dónde vive habitualmente, si no mire dónde es nacional o si no se puede resolver, las autoridades resolverán el caso, que es pues un tema más complejo. Por eso es que en la herramienta ustedes van a ver que nosotros desarrollamos inicialmente, entonces desarrollamos la permanencia. Después desarrollamos el tema de ser un diplomático que esté trabajando en el extranjero. Y después resolvemos los 6 criterios, ¿cierto? En esos 6 criterios puede ser que por los 6 criterios o por permanencia o por ser una persona que trabaja para el Estado colombiano, usted sea residente. Entonces pensemos aquí, yo le dije sí, permanecí en Colombia más de 183 días. Pero miren que él no se queda acá, ya él aquí empieza a desarrollar a partir de la pregunta número 4, empieza a desarrollar desempate en CDI y le dice, bueno, usted de pronto, o sea, para mí es claro que con normativa interna usted es residente colombiano, pero ¿será que de pronto usted vive en algún país con que tenemos convenios? Yo le digo que sí, mire que él automáticamente me dice, vea, por norma interna usted es residente, pero por CDI o por CAN usted no es residente. ¿Y qué gana? El CDI le gana la normativa interna. Entonces usted, conclusión, es no residente. Pero si usted dice, no, yo no vivo ni en ningún país de la CAN, pero sí estoy domiciliado o soy nacional o soy residente en un país con los que tenemos CDI, entonces si yo respondo, sí, yo soy residente en un país en el que tenemos CDI y tengo acreditada mi residencia allá, entonces él dice, no, entonces usted aquí es no residente. Pero si yo le digo, no, yo no tengo acreditada mi residencia, apenas estoy definiéndola. Entonces él me dice, bueno, si aparentemente usted es residente en ambas jurisdicciones. Si una persona resulta con doble residencia, nosotros tenemos que definir en dónde va a ser residente. Entonces, si yo digo, ¿dónde tengo la vivienda permanente? En el otro país. Entonces, mire que él ahí mismo me dice, usted es no residente bajo el CDI. Pero si la vivienda permanente es en Colombia, y no es en el otro país, mire que él me dice, bajo CDI, usted solamente es residente en Colombia. Conclusión definitiva, es residente. Si usted dice, ah, no, en los 2 países, en ninguno de los 2 tengo vivienda permanente, yo vivo en lugares alquilados, pero mi centro de interés vitales está en el otro país, aquí en Colombia, por CDI, es no residente. Entonces, esto es lo que es reglas de desempate. Si en los 2 países digo no,
me voy para el siguiente criterio. Digo no o digo sí, me voy para el siguiente criterio. En el que diga sí, es en el que yo estaré como residente. Vamos entonces aquí a avanzar, teniendo claro entonces ese concepto de permanencia, debemos tener en cuenta un tema. Y es un tema con el que yo he visto de pronto que la gente se enreda mucho, y es con este criterio. Miren que cuando nosotros revisamos ese tema de permanencia, nosotros le preguntamos a las personas si el 50% o más de sus ingresos son de fuente nacional colombiana. Ese tema de ingresos de fuente nacional colombiana son muy importantes. ¿Por qué? Porque pueden llevar a que una persona sea residente o pueden excluir a una persona que sea residente, ¿cierto? Entonces, la persona que vino en algún momento, que les estaba contando este caso de la vida real, y dijo, venga, yo estoy enredada, yo necesito que ustedes me analicen yo de dónde soy, para dónde voy, a dónde tengo que declarar. Como les decía, es una persona que tiene 4 empresas, una en Colombia, una en Estados Unidos, una en México y en España. Y esa persona se fue a vivir a España a partir de julio del 2024. Pero esa persona le paga salario Colombia como gerente y le paga salarios España como gerente, porque es verdad, ella es gerente de las dos compañías, ¿cierto? Ahora, les pregunto yo y los pongo a pensar un poquito. Si trayéndolo a pesos, ella en Colombia se gana 300 millones de pesos anuales y en España, estoy hablando del 2024, se ganó 200 millones de pesos en España. Listo, 200 millones, estaba hablando 2024. Ella me dice, Colombia me pagó 300 millones de pesos de ingresos por salario, España me pagó 200 millones de pesos por salario. Acuérdese que esta señora estuvo 144 días en el 2024 en Colombia y estuvo 200 días en México, en España. Mi pregunta es, con ese análisis preliminar que les estoy diciendo, ¿ustedes qué creen? Que los ingresos, que el 50% más de los ingresos de esta señora son de fuente colombiana o de fuente nacional o son de fuente extranjera. Pregúntense ustedes. Quisiera que alguien respondiera en el chat. A ver, si esta persona estuvo 144 días en Colombia, 144 días en Colombia, 144 días en Colombia, y coloquémosle aquí más 365 menos esto, y estuvo 221 días en España. Y si ella se ganó, la empresa colombiana, Colombia le pagó 300 millones y España le paga de salarios 200 millones, ¿será que esa persona, el 50% más de sus ingresos, dónde están? ¿En España? ¿Son de fuente extranjera o son de fuente colombiana? Los escucho. A ver qué nos dicen por acá en el chat. Nadie se nos ha atrevido. A ver, ¿qué dicen ustedes? Miriam dice en España. ¿Quién más? ¿Quién da más? Para mí es residente colombiana, dice Sergio. Estamos mirando solo los ingresos, si el 50% más de sus ingresos son de fuente colombiana o si el 50% son de fuente española. ¿Qué dicen ustedes? Por acá dicen Colombia, Néstor dice Colombia, muy bien. Entonces, miren este tema. Por eso les digo, este tema de la fuente, hoy que tenemos declaraciones de gente tan internacionalizada, se vuelve un tema de mucho cuidado. Miren, ella estuvo 144 días en Colombia y 221. Colombia le está pagando la mayor parte de los ingresos del 2024. Y eso podría uno llevarlo a una conclusión, que fue lo que la mayoría dijo, de decir, venga, es que si esa señora se ganó 300 más 200 millones, hay 500 millones de pesos que se ganó. Y alguien diría, venga, esos 300 dividido 500 representan el 60%.
esa señora tiene 60% de sus ingresos son de fuente colombiana. No, señor, eso no es correcto, porque la fuente no depende del país que paga los recursos. La fuente depende de dónde definió el estatuto tributario, que es la fuente de ese ingreso. Y cuando hablamos de prestación de servicios personales, la fuente no depende de donde me paguen los recursos. La fuente depende de donde yo esté ejecutando mi trabajo. Quiere decir lo anterior que esto es errado. No podemos decirlo así, aunque en Colombia le pagó 300, no, su fuente colombiana, o sea, los ingresos de fuente colombiana no son 300 millones de pesos. Yo tengo que decir, venga, señora María, usted estuvo 144 días en Colombia, o sea que de los 365 días, vamos a ponerlos acá, estuvo 144 dividido 365, estuvo el 39% en Colombia, del tiempo en Colombia. Ya no estoy mirando para permanencia, estoy mirando es para saber de dónde es el ingreso. Usted el 39% del tiempo estuvo en Colombia y el 61% del tiempo estuvo en España. Quiere decir que estos ingresos se hacen de la misma forma. Entonces yo cojo 500 millones por el 39%, son ingresos de fuente ¿qué? Ingresos de fuente colombiana. Y 500 millones que fue el total del tiempo, del total de ingresos que obtuvo, por el 61% son ingresos de fuente española. ¿Cierto? Entonces, con estas cifras, mire que cambiamos la conclusión y decimos, ay, ay, ay. Entonces, el 39% de sus ingresos son de fuente colombiana y el 61% de los ingresos son de fuente española. No importa qué pagó Colombia y qué pagó España, la fuente no lo define el pagador. La fuente define es para ese tipo de rentas donde el estatuto tributario atribuyó la fuente. Entonces miren que en el caso de esta señora, que es residente colombiana por permanencia, porque cumplió la permanencia en el 2024, sus ingresos fueron el 61% de fuente española. Pregunta, ¿puede que esta condición de tener 61% de ingresos de fuente española, que es donde tiene su domicilio, la puede sacar de residente fiscal? No, porque ella es residente no por los 6 criterios que vimos, sino por la permanencia. Así que por más que el 50% más de sus ingresos sean de fuente extranjera, eso no la quita de residente fiscal colombiana, porque esto me quita, volvamos allá a la presentación que teníamos, eso me quita de residente fiscal si me volví residente fiscal por alguna de estas 6 condiciones. ¿Listo? Entonces, este tema de la fuente es muy importante, porque algunas veces uno dice, es que ella está trabajando y ella, incluso a ella le habían dado una conclusión errada, porque la persona le había dicho, no, es que la mayor parte de sus ingresos se los paga Colombia, eso es fuente colombiana, falso, es que ella está prestando los servicios, es en España. Para el año 2025, mire que ella va a estar 310 días ¿en dónde? En España. Y sigue el mismo cuento. Colombia le paga sus salarios, España le paga sus salarios, pero sus ingresos serán de fuente ¿qué? Española, porque está físicamente trabajando en España. Nosotros hacemos una declaración de renta a una persona que es youtuber y es nómada digital, viaja por todos los países, ¿cierto? Cuando nosotros le hacemos los ingresos, porque ella hace videos y hace podcast, nosotros hacemos esto. Nosotros miramos en qué países estuvo durante el año. Entonces decimos, estuvo tanto en tal país, tanto en tal país, tanto en tal país. Y eso me define la fuente de los ingresos para efectos, porque ella es nacional, y es nacional no por permanencia, porque no está en Colombia,
sino por los 6 criterios para ver si se saca como residente fiscal por ese año. Entonces, así se saca la fuente para esas personas que prestan sus servicios desde otro país. ¿Listo? Entonces, simplemente aquí les voy a dejar un material y es, recuerden muy bien las reglas de ingresos de fuente nacional. Cuando estamos frente a que yo recibo recursos por explotación de un bien, ¿cierto? De un bien material, o sea, de un bien físico, llámese un arrendamiento, llámese un usufructo, llámese una explotación, siempre, si ese bien está ubicado en el país, es ingreso de fuente nacional. Cuando son prestación de servicios, siempre la fuente será donde yo esté ubicada físicamente prestando el servicio. Cuando sea enajenación de bienes, será fuente nacional si ese bien está ubicado aquí en el país al momento de realizar la venta. Y les dejo este tema de cuando el ingreso es de fuente nacional, si se relaciona con bienes, si se relaciona con actividad comercial, si se relaciona con servicios personales, que es supremamente importante, teniendo claro que siempre que hablemos de asistencia técnica o de servicios técnicos, sea que ese colombiano esté aquí en Colombia o en cualquier parte del mundo, siempre serán ingresos de fuente nacional, que es un tema delicado, ¿cierto? Y cuando se trata de rentas pasivas, que es otra en la que yo veo que nos equivocamos muchos, recordemos, si yo estoy recibiendo dividendos, es donde esté ubicada la sociedad que emite los dividendos. Si son préstamos, ojo con si son préstamos, la fuente es donde esté el deudor. Entonces, si usted dice, es que yo soy colombiano, pero le tengo prestado dinero a mi hermana que vive en Estados Unidos, ese ingreso suyo es de fuente extranjera, porque no es donde esté el que presta la plata, sino donde esté el deudor. De allí es la fuente. ¿Listo? Y con intangibles, siempre que yo reciba intangibles de propiedad industrial, siempre se entenderán percibidos en Colombia, o sea, el que recibe regalías o por marcas siempre será de fuente nacional, y lo que tiene que ver con derechos de autor protegidos por propiedad literaria, artística y científica son solamente los que se explotan en el país. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una persona que su padre falleció, el padre tuvo una canción que fue muy famosa, y a él le dan regalías, una empresa, se me fue el nombre, acá en Colombia, y él cada mes recibe esa mesada. Entonces, esas regalías, como fue por explotación aquí en el país, son de fuente nacional. Pero es que también recibe por allá, esa canción pegó mucho en Colombia y en Venezuela. De Venezuela también recibe regalías. Y el señor nunca se fue de Colombia y murió aquí en Colombia. Pero las regalías que le pagan de Venezuela, como es por derechos de autor, propiedad literaria, música, entonces esa es de fuente extranjera. Aquí ya vimos pues el ejemplo de aplicación de residencia con y sin CDI. Vamos a mirar aquí estos ejemplos de determinación de residencia para que pasemos al siguiente tema. Miren este ejemplo que les quiero mostrar. Piensen que estamos frente a este tipo de servicios. Servicio de asistencia técnica, una persona que viaja a Colombia para dictar clases, una persona que dicta remotamente desde otro país, una persona, Liliana Restrepo, que recibe regalías por la marca Frisbee explotada en España. O sea, pensemos que ya sí le dieron a doña Liliana los derechos. Marcela Calles, gerente de la empresa Global, cargo que ejerce en su domicilio en Italia y por el cual recibe salario. Miren que aquí estamos frente a diferentes hechos. Y estamos diciendo, piense usted que esos ingresos representan este porcentaje de sus ingresos totales. Entonces, preguntémonos, ¿un servicio técnico prestado en Argentina es de fuente qué? Nacional. Porque recuerden que todo servicio, sea que se preste en Colombia o en el exterior, si es servicio de asistencia técnica, es de fuente nacional. Una persona viajó a Colombia y dictó un diplomado de 7 meses. Se vino para acá presencialmente sobre analítica de datos. Ese ingreso es de fuente nacional porque estuvo físicamente en Colombia. Esa misma persona dicta ese seminario, pero lo hace virtual desde otro país. Ese ingreso es de fuente extranjera.
Liliana recibe regalías por la marca Frisbee que se explota en España. Acuérdense, si es propiedad industrial, se graba de forma mundial. Y si es propiedad literaria, artística o intelectual, es solo cuando se explota en Colombia. O sea que como esta es propiedad industrial, es de fuente nacional. Marcela presta servicio como gerente y lo hace en Italia. Entonces, es de fuente que extranjera, porque así lo paga en Colombia, ella está prestando sus servicios desde Italia. Si esa persona es nacional, pensemos que presta servicios de asistencia técnica en Colombia y cumple la permanencia en Colombia, nosotros podemos decir, señor, usted es residente para efectos fiscales. Este señor extranjero, ¿cierto? Porque mire que decimos, es un extranjero que se vino a Colombia 7 meses a prestar un diplomado y ese ingreso es de fuente nacional, solo por la permanencia es residente. Esa persona que dicta remotamente, ese extranjero que estuvo prestándole 7 meses servicios a Colombia desde el exterior, no cumple la permanencia, entonces decimos es no residente. Liliana Restrepo, señora Liliana, usted vive, no, aquí no me están diciendo dónde vive, me dicen que no tuvo la permanencia en Colombia, o sea, no estuvo más de 183 días en Colombia, pero recibe regalías que representan el 60% de sus ingresos totales. Y este ingreso es de fuente nacional. Qué pena, doña Liliana, usted se vuelve residente porque no tiene permanencia, está dentro de los 6 numerales que analizamos y no la saca, pues aquí, no, aquí estamos asumiendo de que no tiene bienes en Colombia, entonces es residente. Marcela Calle es gerente de la empresa Global, está en Italia, el 100% de sus ingresos lo recibe en el extranjero, no está en Colombia y por lo tanto decimos no es residente, asumiendo que ninguno de ellos tiene bienes en Colombia y que el resto de los ingresos son de fuente extranjera. Entonces miren cómo el tema de saber de dónde es la fuente, sí es un tema que afecta mucho la determinación de la residencia fiscal. Ahora, la residencia fiscal siempre que estemos frente a un convenio para evitar la doble tributación, se debe probar. ¿Cómo se prueba? Con certificado de residencia. Todos los países que están adheridos a la OCDE o que pertenecen a la OCDE tienen que implementar un proceso de certificación de residencia fiscal. Entonces, Colombia claramente lo tiene. Aquí están pues los pasos, el paso a paso, por si alguna persona tiene una doble residencia y estamos frente a un país con convenio. Esta es la solicitud que se diligencia, el 1381, y ya el certificado que le dan a uno es el 1379, donde se prueba la residencia fiscal. En otros países, la única forma de probar la residencia es mediante certificado fiscal o documento que haga sus veces. Eso es muy importante, porque usted puede llegar con personas que le digan, es que yo soy residente en los Estados Unidos, pero ellos se van con el concepto solamente civil, no se van con el concepto fiscal. O puede que digan, yo declaro en los Estados Unidos, pero puede ser que declare como no residente. Entonces es muy importante que la única forma, ojo con esto, la única forma de probar la residencia fiscal en otro país y que teniendo CDI me quite la residencia en Colombia es con certificado de residencia. Si usted no tiene certificado de residencia, lo dice el convenio, no puede aplicar los beneficios del convenio. Aquí hay ejemplos de residencia, de certificados en otros países. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre una persona ser residente y ser no residente? Pues que el que es residente tendrá que traerse a Colombia a declarar todos los ingresos de fuente mundial y tendrá que declarar todo el patrimonio poseído en el país, que si supera topes tendrá que venir a declarar impuesto al patrimonio. Y también, pues, si tiene activos en el exterior, tendrá que presentar declaración de activos en el exterior, ¿cierto? Recordemos que en temas de convenios, el impuesto al patrimonio, que por ahí hay una discusión de una sentencia,
Si una persona está obligada, hay un caso muy bueno en una sentencia y es una persona que era residente colombiana y era residente en otro país, con CDI, digamos cualquier cosa, Canadá. Para efectos del CDI, por reglas de desempate, esa persona se volvía residente únicamente en Canadá. O sea que aquí en Colombia declaraba como no residente por efectos del CDI, pero estaba obligado a declarar impuesto al patrimonio. Esa persona dijo, no, ¿usted por qué me va a hacer obligar a declarar impuesto al patrimonio si yo soy residente en Canadá? Pero resulta que Canadá no tiene declaración de impuesto al patrimonio. Entonces, al final lo que decide el Consejo de Estado es, venga, aquí no hay una doble tributación de patrimonio. Si usted en Colombia está obligado a declarar impuesto al patrimonio como residente y es residente bajo la normativa interna, le toca declarar impuesto al patrimonio. Bastante buena esa sentencia, el análisis que hace, porque ahí no hay una doble tributación. El que es residente entonces declara absolutamente todo. Y el que es no residente declara solamente ingresos de fuente nacional y únicamente el patrimonio poseído en el país. El que es residente declara por tabla del 241, teniendo en cuenta que Colombia es amigable en el sentido de que las tarifas empiezan desde el cero hasta los primeros 1.090 UETs, es decir, casi 50 millones de pesos, y de ahí en adelante la tarifa empieza a ser progresiva por tramos, llegando a una tarifa máxima del 39%. Los no residentes tributan a una tarifa única del 35% cuando están obligados a presentar declaración de renta. Porque recordemos que si él no está obligado a declarar y declara, esa declaración no produce efectos legales. El residente puede solicitar saldos a favor, a menos de que ese saldo a favor venga por una retención en exceso. Si es por una retención indebida o en exceso, se debe pedir la devolución al agente de retención. El no residente no pide saldo a favor. Y si presenta esa declaración, no produce efectos legales. Si tiene el no residente puede pedir devolución de retención por dos razones. Uno, porque le practicaron una retención mayor a la que le debían practicar. Y si es así, tiene que ir a la agente de retención y decirle devuélvame. O dos, porque le practicaron una retención y pensemos, hay una retención por dividendos que hay que dejar la inversión en Colombia por 3 años. Si tuvo que esperar que pasaran los 3 años y después pedir la devolución, esas devoluciones en aplicación de CDI, cuando son por condiciones de tiempo, o condiciones que se cumplen en el futuro, ahí esa devolución se pide directamente ante la DIAN y hay un trámite pues manual de devolución para ello. Muy bien, pasemos entonces a obligados y no obligados a declarar. Entonces, todas las personas naturales, nacionales y extranjeras están obligados a declarar a menos que cumplan las condiciones para ser no obligados a declarar. Teniendo claro lo que dijimos ahora, que el residente declara mundial y que el no residente solo declara fuente nacional, tanto patrimonio poseído en el país o ingresos de fuente nacional, ¿cierto? Dentro de los no obligados a declarar, yo tengo que mirar cuando le voy a hacer esa declaración de renta a esa persona en qué categoría está. Si es del régimen simple de tributación, si es un residente o si es un no residente. Cuando es un residente, yo tengo que mirar, listo, ya tengo claro que la persona es residente y ya tengo claro que esa persona residente a la cual le voy a hacer la declaración de renta es un asalariado. O si no es asalariado, lo dejamos en los demás. Digamos que había una diferencia grande en el no obligado a declarar entre los asalariados y los demás, que hoy ya no existe, ya les voy a explicar por qué. Pero de todas maneras, dentro del decreto reglamentario siguen existiendo las normas del no obligado a declarar asalariado y el no obligado a declarar los demás. Para mí ya no tiene tanta importancia porque vamos a ver que finalmente las reglas terminan siendo casi que las mismas, pero ya les voy a explicar por qué.
Entonces, cuando yo soy residente, usted se pregunta, ¿esa persona será asalariado o no será asalariado? Es asalariado si más del 80% de sus ingresos provienen en esos pagos de esa relación laboral o legal o reglamentaria. Y aquí no se cuentan las pensiones. Y no será asalariado si tiene más del 80% de los ingresos por otras fuentes, ¿cierto? ¿Por qué es importante definir eso? Porque cuando usted se va a la norma, vamos a irnos un momentico aquí al decreto reglamentario, el decreto 2229 del 2023. Decreto 2229 del 2023. A ver si estoy en el decreto 2229. Este. Cuando yo me voy al decreto 2229 del 2023, mire que aquí me dice contribuyentes no obligados a presentar la declaración de renta, ¿cierto? Y mire que el decreto tiene dos categorías, tiene los asalariados y tiene las demás personas naturales y sucesiones ilíquidas, ¿cierto? Entonces mire que esa primera categoría es asalariados vivos y esta segunda categoría son sucesiones ilíquidas y las demás personas naturales y tienen las condiciones. Si nosotros nos vamos a ver las condiciones para no estar obligados a declarar, hoy las condiciones son las mismas. Es decir, ¿por qué digo que las mismas? Porque me dicen, son las mismas excepto una. En los asalariados que me dicen que ese asalariado sea no responsable de IVA, porque puede ser que un asalariado sea responsable de IVA, sí. El 80% de mis ingresos son de salarios, el 20% dicto clase en una universidad y por el tope de ingresos superé las 3.500 VTs y soy responsable de IVA. Entonces puede ser que un asalariado sea responsable de IVA, entonces que sea no responsable de IVA, que mis consumos con tarjeta de crédito, que mis totales compras, que mis consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras, o que mis ingresos brutos no superen las 1.400 VTs. Esas 1.400 VTs para el año que nos aplica, 2024, ascienden a 65.898.000. Con una de estas que yo responda sí, me convierto en obligado a declarar. Si en todas digo no, a pesar de ser residente, no estoy obligado a declarar. Y la sexta condición es que mi patrimonio bruto, ojo que no es patrimonio líquido, es solamente en los activos, no pueden superar 4.500 VTs, 4.500 VTs que son 211 millones de pesos, 211.793. Este es para los asalariados. Miren que los otros son exactamente las mismas condiciones. ¿Qué diferencia había anteriormente en los asalariados y en los demás y en los otros que no eran asalariados? Que en este conteo en este conteo de los ingresos brutos, cuando eran asalariados, yo no tenía en cuenta los ingresos para ese cómputo de obligar a declarar los provenientes de ventas de activos fijos, loterías, rifas, apuestas y similares. Pero en los que eran asalariados no tenía en cuenta esos ingresos. Pero en los que eran de otras categorías, o sea, distintos asalariados, yo sí tenía en cuenta esos ingresos, ¿cierto? Entonces, digamos que eso sí marca una diferencia muy grande en ser de una categoría a otra. Es decir, si yo, Alexandra Gil, soy asalariada y Marcela es, digamos, comerciante, y las dos obtuvimos ingresos por 65 millones de pesos, ¿cierto? 65 millones de pesos. Pero adicionalmente obtuvimos unos ingresos por la venta del carro y fueron 50 millones de pesos. Alexandra, como asalariada, no está obligada a declarar porque no me tienen en cuenta esos ingresos de ventas de activos fijos. Pero Marcela, como era la categoría de otros, eso sí hacía mucha diferencia porque a ella sí se le sumaban esos ingresos. ¿Qué pasó?
Este decreto 2229 se encargó de organizar esa parte, pues que realmente era injusta. Y miren que por acá dice, entonces vimos la categoría 1, vimos la categoría 2, los ingresos hablan de 1.400 VTs, en personas naturales hablan de 1.400 VTs, pero por aquí, en el parágrafo 1 dice, para efectos de establecer la cuantía de los ingresos brutos, ¿a qué hacen referencia los numerales? 1.2, ¿que quién es el 1.2? Las asalariados. ¿Y cuál es el 2.2? Las demás personas naturales. Entonces me dice, para efectos de establecer la cuantía de los ingresos, no debe incluirse los correspondientes a la enajenación de activos fijos, ni los provenientes de loterías, rifas, apuestas o similares. Entonces, mire que la norma emparejó esas dos categorías y al final podemos decir, pues son los mismos requisitos. O sea, no interesa saber si es asalariado o son los demás, son los mismos requisitos, solo que los seguimos separando así, porque la norma pues los tiene en dos artículos distintos. ¿Listo? El concepto de patrimonio son todos los bienes que aparecen a nombre del titular y vamos a hacer entonces este ejercicio. Miremos esto. Mario Gómez, residente colombiano, recibió en sus certificados 20 de ingresos 37 millones. Valor que pasa de la cuenta de BBVA a la cuenta de Bancolombia y desde ahí hace sus pagos personales. No tiene más ingresos y el patrimonio es un vehículo que tiene un valor patrimonial de 37 millones. ¿Qué pasa con Mario Gómez? No es responsable de IVA. Si vamos a revisar, decimos él no es responsable de IVA, no supera los topes, ni siquiera tiene tarjeta de crédito, se ganó 37 millones, no realizó compras que superaron, no tiene ingresos superiores porque solamente se gana 37 millones de pesos, pero el hecho de pasar de una cuenta a otra hace que se dupliquen sus consignaciones bancarias y ese solo hecho hace que Mario esté obligado a ¿qué? A declarar, caso de la vida real. Ama de casa. Marina es felizmente ama de casa. Tiene un apartamento no en el poblado, sino en el poblado. Sino que ustedes no conocen ese barrio, se llama el Poblado. El valor patrimonial es de 450 millones. Tiene prestado a su hermana 200 millones sin intereses y no tiene más ingresos. Entonces, si miramos a esta ama de casa, no es responsable de IVA, no tiene consumos de tarjeta de crédito que superen, no supera las compras, no supera las consignaciones, sus ingresos son solamente, tiene prestado 200 millones, pero sin intereses, entonces no tiene ingresos por intereses, pero en patrimonio que tiene por aquí una cuenta por cobrar y por acá su casita. Entonces, por patrimonio, nuestra estimada ama de casa Marina le toca declarar renta. Este pensionado, Carlos, residente fiscal colombiano, pensionado en Colombia, recibe una pensión anual de 45 millones de pesos, tiene una inversión inmobiliaria en Panamá, que en pesos es de 320 millones de pesos, recibe alquileres por ese apartamento en Panamá. Ese es el valor patrimonial, ¿cierto? Ese es el valor patrimonial, 320 millones, y recibe más o menos $6.000 durante el año que le depositan en la cuenta de Panamá, y su único patrimonio es una cuenta bancaria con un saldo promedio de 10 millones y cerró pues al final patrimonio con 10 millones, no usa tarjeta de crédito ni hace compras relevantes. ¿Qué le pasa a nuestro estimado Carlos? Pues digamos que en ingresos tiene 45 millones, pero sumado con lo que recibe alquileres, supera. El patrimonio, que son 320 millones de pesos del activo en Panamá, también supera. Las consignaciones, no solamente le miro las consignaciones en Colombia, miro lo que le consignaron de la pensión, miro lo que le consignan por los alquileres en su cuenta en Panamá, también supera. Y aunque no sea responsable, no tenga consumos y no tenga compras, este está más obligado a declarar que cualquiera de nosotros. Muy bien. Hablemos de los no residentes.
Con los no residentes es muy importante que si usted tiene una persona que sea tan viajadora, que puede ser un año residente y otro año no residente, usted le haga bien su planeación tributaria. ¿Por qué? Porque recuerden que vimos que el no residente, si le toca declarar, le van a abrochar un 35%, ¿cierto? Claro está, de la renta líquida, porque igual él depurará ingresos menos costos. Pero en este tipo de personas naturales extranjeras suele ser muy bajito el tema de costos. Entonces, normalmente siempre será mejor la retención. ¿Qué pasa? Entonces, si tenemos esa retención, esta persona se exime de presentar declaración de renta, pero no en todos los casos, no en todos los casos. Esa persona está no obligada a declarar cuando la totalidad de sus ingresos hubieran estado sometidos a retención en la fuente. Pero mire que aquí me dijo que cuáles ingresos, esos ingresos de qué tratan. Los artículos 407 a 411. Y ahí no están todos los tipos de retenciones. Así que si esa persona le practicaron una retención distinta a la que está en 407 a 411, tendrá que presentar declaración de renta aquí en Colombia. Hay un tema muy importante y es que cuando hablamos de los, o sea, recuerden que aquí en la clasificación de obligado a declarar y no obligado a declarar hablamos, mire si es residente o si es no residente, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que cuando uno lee este artículo, la norma dice contribuyentes no obligados a presentar declaración de renta y dice no estaban obligados a presentar declaración de renta los siguientes contribuyentes. Dice personas naturales o jurídicas extranjeras, ¿cierto? Y miren que ahí no está hablando del concepto de no residente. Miren que ahí está hablando de extranjero y extranjero es muy distinto al no residente. Entonces, lo que insisten muchas personas es, venga, pilas que es que el colombiano no residente no es extranjero, es no residente, pero sigue siendo colombiano. El colombiano que se va del país y que se vuelve no residente, pero que es colombiano, a él no le aplica esta regla como extranjero, sino que le aplican las reglas que acabamos de ver. Es decir, que él podría declarar por patrimonio, por ejemplo. Pero lo cierto es que hubo una evolución normativa en el concepto de extranjero que migró al no residente y que el 592 del Estatuto Tributario, numeral 2, se quedó cortico hablando de extranjero. Pero como la norma evolucionó al término de residente y no residente, pues uno lo debe leer es como no residente, porque la norma cuando cambió dice que en todas partes donde se hable de extranjeros se deberá referir a no residentes. Ese es un tema que hoy todavía causa mucha polémica, ¿cierto? Causa mucha polémica, pero ahí lo que nosotros tenemos que hacer es revisar cómo ha sido la jurisprudencia de la DIAN. Y es que la jurisprudencia de la DIAN, aquí les traje desde el 2015 en adelante, siempre ha sido en favor diciendo, esta aplicación va a estar hecha para el no residente, sea extranjero o sea nacional. Es decir, el hecho de que le hayan retenido en la fuente sobre todos sus ingresos, de que trata el artículo 407 a 411, lo exime de declarar, pare de contar. No interesa si es nacional o si es extranjero, porque si es no residente, es la regla que le aplica. Entonces, todos estos conceptos coinciden en concluir de que usted lo que tiene que hacer es simplemente mirar si estuvo sujeto a esas retenciones y aplicarle la misma regla al extranjero y al nacional si es no residente. Entonces dice, deberá leerse, o sea, aquí donde nosotros leemos las personas naturales o jurídicas extranjeras sin residencia, ¿usted cómo lo deberá leer? Las personas naturales o jurídicas no residentes. En eso la DIAN ha sido muy,
muy constante y ha dicho simplemente léalo de esa forma, no está obligado a declarar la persona no residente por patrimonio o considerando los otros artículos. Aquí les traje un recorte del concepto unificado de personas naturales, donde ellos dicen, venga, no está obligado a declarar, lo repetimos y lo reiteramos, un no residente por patrimonio, ¿cierto? Entonces aquí está, no está obligado el no residente por patrimonio, por poseer patrimonio y no haber obtenido ingresos en el país, o por no poseer patrimonio, pero sí obtuvo ingresos y estuvieron sometidos a retención. Entonces, aquí ¿qué tenemos que tener en cuenta? Entonces, tenemos que tener en cuenta que esos artículos 407 a 411, ¿qué tipo de retenciones regula? Dividendos y participaciones, intereses, comisiones, honorarios, regalías, arrendamientos, compensaciones. Aquí es donde está la mayoría de los ingresos de nuestras personas naturales. Profesores extranjeros contratados por instituciones de educación superior. Si yo obtengo cualquiera de esos ingresos, yo puedo decir que si me practicaron la retención en la fuente, entonces yo no estoy obligado a declarar aquí en Colombia. ¿Listo? Pero si yo obtengo cualquiera de otros ingresos que no son de estos, que los vemos en la siguiente diapositiva, entonces ahí yo sí voy a estar obligado a declarar, ¿cierto? Por ejemplo, una indemnización, un contrato llave en mano, un ingreso por arrendamiento de maquinaria, ganancia ocasional, que es muy común, o si obtengo ingresos del 407 al 409 y no me practicaron la retención como no residente, sino que me practicaron una retención más bajita. Cuando no estoy obligado a declarar, el que solamente actúa como inversionista de capital en el exterior, los que obtienen ingresos por servicios, artículos en espectáculos públicos de las artes escénicas, transporte internacional, y ya dijimos los que no tienen ingresos, aunque posean patrimonio. Entonces miremos aquí unos casos prácticos. Miremos este, un no residente, servicios en Colombia para el exterior. Este fue el que vimos, Mónica Gutiérrez, residente en España, presta servicios para Webbing Sites Co. de forma permanente, unos meses de Colombia, otros meses de Italia, recibió 105 millones de pesos consignados en su cuenta en Colombia, no le retuvieron porque Colombia tiene CDI con España, no tiene patrimonio en Colombia, excepto una cuenta de ahorros que tiene 61 millones, tiene compras por 95 millones de pesos y consignaciones por 111 millones. Mire, si yo a Mónica la analizo como residente, estoy mal, ¿cierto? Porque ya empecé mal y la conclusión será que tendrá que declarar porque supera ingresos, supera consumos, supera consignaciones. Pero si yo la analizo como no residente, yo ya no me voy a mirar ni topes de ingresos, ni topes de consumos, ni patrimonio. Yo le pregunto, oiga, Mónica, ¿usted obtuvo ingresos? ¿De qué trata el artículo 407 a 408? Sí, señor. Ella obtuvo servicios por ser desarrolladora. Ella está por aquí, en este artículo 408. Compensaciones por servicios personales. Mónica, ¿y estuvieron sujetos a retención? Sí, pero no me retuvieron. ¿Qué? Sí, porque es que como son servicios personales, a mí me retienen es donde yo sea residente. Yo soy residente en Italia. Ah, no te retuvieron, muy bien. Entonces, ella no está obligada a declarar, porque sí estuvo sometido a retención, pero por el convenio no le practicaron retención. Ahora miremos a esta Mónica. El mismo caso, solo que en lugar de ser residente en Italia, es residente en Haití. Y aquí sí le practicaron retención, pero le practicaron por servicios del 10%. Conclusión, la señora Mónica está obligada a declarar porque no le retuvieron como no residente. Miren esta que es bastante buena y estas dos son consultas que nos llegan a la oficina. Miren esta que fue una consulta que nos llegó la semana pasada.
Una sucesión de una persona natural residente. Dejó herederos que no son residentes. Es una señora y tiene 2 hijos. Se murió, le asignó la sucesión a 2 hijos, que son los herederos, pero ellos viven en los Estados Unidos. Entonces, esa señora, lo único que tenía, espérame, yo arreglo aquí esta presentación. Ella lo único que tenía era un apartamento. Y ese apartamento valió, o para el 2024 tenía un costo fiscal de 240 millones. ¿Listo? Millones. Entonces, ella tenía 2 hijos y los 2 hijos viven en los Estados Unidos, J y L. Y a cada uno le tocó 120 milloncitos, 120 millones en el 2024, resultado de la sucesión. En notaría no les retuvieron nada. Y en el 2025, ellos vendieron ese apartamento que les había sido entregado en 240 millones, lo vendieron en 400 millones de pesos en el 2025. Pregunta, ¿esas personitas naturales serán obligados a declarar en el 2024 y serán obligados a declarar en el 2025, partiendo de la base que son no residentes? Preguntemos, entonces. Miren que lo que recibieron en el 2024 fue a título de ¿qué? De ganancia ocasional. La ganancia ocasional no está en el 407 a 408. La ganancia ocasional, la retención por ganancia ocasional está en el artículo 415. Miren que la vemos acá. Y miren que aquí dijimos que si obtuvieron ingresos de fuente nacional ubicados en ese artículo 415, ellos están ¿qué? Obligados a declarar. Entonces, estas 2 personitas que recibieron esa ganancia ocasional en el 2024, muy poquitas, 130 millones cada uno, están obligados a declarar en Colombia, sin perjuicio de que ellos tienen derecho a aplicar las ganancias ocasionales exentas, la vivienda de habitación de la mamá, el porcentaje exento pues por ser una herencia, pero tienen que declarar. Y en el 2025 también tienen que declarar. ¿Por qué? Porque realizaron una venta y ya la diferencia de este caso, y ojo que esto es muy importante con los no residentes, la diferencia en este caso es que en el 2024, como lo que recibieron fue a título de ganancia ocasional, recibieron un bien inmueble, declaran en el formulario 110, ¿cierto? Como no residentes. Y en el 2025, como vendieron una casa ubicada en Colombia y ellos son extranjeros, ya no declaran en el 110 la venta de la casa por allá en agosto del 2026, no. Ellos juiciositos, un mes después que venden la casa, tienen que declarar por cambio de titular de inversión extranjera en el formulario 150. Entonces, por eso es muy importante tener en consideración de que con estas personas hay que analizar dónde, en qué año deben declarar y bajo qué formulario. Cuando el ingreso simplemente es ingreso ordinario y no está relacionado con cambio de titular, serán un 110. Pero cuando el ingreso es por cambio de titular extranjero, entonces ahí sí nosotros tenemos a esta persona que presentarle en formulario 150. Aquí tenemos entonces un repasito de cuándo se declara el formulario 150, que es cambio de titular de inversión extranjera, es una declaración cortica, ingresos menos costos, la renta o ganancia ocasional. ¿Cuándo hay cambio de titular de inversión extranjera? Primero, cuando estemos frente a un extranjero. Y este término de extranjero no es término de no residente, es extranjero, o sea, un no nacional. Cuando reciba por una liquidación de una sociedad colombiana, cuando venda un bien inmueble ubicado en Colombia, cuando venda acciones de una sociedad colombiana, a menos que sea una sociedad que cotice en bolsa, cuando retire aportes o utilidades en contratos de colaboración o cuando haya cambio de inversiones, si lo que tiene esa persona es una sucursal.
Muy bien. Obligados a llevar contabilidad y a tener revisor fiscal. Esto es un repaso simplemente para las personas que de pronto no lo tienen claro. Recordemos que una vez nosotros hemos determinado si es residente o es no residente, si es obligado o no es obligado a llevar contabilidad, perdón, si es obligado o no obligado a declarar, tenemos que preguntarnos para hacer esa declaración de renta, ¿cómo se la voy a hacer? Si se la voy a hacer como un obligado o un obligado a llevar contabilidad. Y recordemos que ese estar obligado o no obligado a llevar contabilidad es una obligación que viene directamente desde el Código de Comercio. El Código de Comercio dice que es obligación de todo comerciante llevar contabilidad conforme a las normas legales, es decir, grupo 1, grupo 2, grupo 3 o, pues en este caso no aplicaría sector público. Recordemos que el artículo 10 dice quién es comerciante. Y estoy hablando del Código de Comercio, y es comerciante cualquiera que ejerce una actividad que la ley considera mercantiles. ¿Cuándo se presume que una persona natural es mercantil? Cuando está inscrita en el registro mercantil, cuando tiene un establecimiento de comercio abierto al público o cuando se anuncia como comerciante. Por ejemplo, los que venden en redes sociales o los que tienen sus tiendas online. Ellos, aunque puede ser que no tengan registro mercantil y aunque puede ser que no tenga un establecimiento de comercio abierto al público, está anunciado como comerciante. Y el artículo 20 del Código de Comercio establece qué operaciones se determinan mercantiles cuando esa persona se ocupa como profesionalmente en esa actividad mercantil. Hay muchos, el listado del artículo 20 es muy grande, pero quiero resaltar unas que me parece que es en las que a veces nos equivocamos. Tenemos muy claro que no es comerciante el asalariado. Y tenemos muy claro que no es comerciante el que ejerce las profesiones liberales. O sea, que esa persona natural que es no comerciante no está obligado a llevar contabilidad. Pero ¿qué actividades sí son mercantiles y por lo tanto si se ejerce profesionalmente es comerciante? Prestar dinero, el corretaje, las agencias de negocios, representar firmas, todo el que haga trabajo de construcción, todo el que haga promociones de negocios, compras, ventas, administraciones, custodias o circulación de toda clase de bienes. Esas personas están obligados a llevar contabilidad. Sin perjuicio de que por allá hay un artículo en el estatuto, en IVA, el 509, que dice que todo responsable de IVA tiene que llevar su libro de operaciones diarias. Ese libro de operaciones diarias no es contabilidad, ese libro de operaciones diarias es un registro para efectos fiscales, pero el que sea comerciante sí tiene que llevar contabilidad. Así que si yo estoy obligado a llevar contabilidad como persona natural, ¿qué otro aspecto debo analizar? Cuando el contador me debe firmar mis declaraciones, ¿cierto? Entonces, si yo no estoy obligado a llevar contabilidad, pues yo no me preocupo que esas declaraciones vayan o no vayan firmadas por contador, ¿cierto? Pero si yo soy obligado a llevar contabilidad, tengo que mirar cuándo mis declaraciones están obligadas a firmarse por contador. Regla general: renta, declaración de renta, de IVA, de retención, hipoconsumo, régimen simple de tributación, todo lo que es impuestos saludables. Yo, persona natural, obligada a llevar contabilidad, estaré obligado a firmar por contador si mi patrimonio bruto fiscal o mis ingresos brutos al año anterior, o sea, 31 de diciembre del 2024, superaron 100.000 UETs, o sea, 4.706 millones. Ahí mis declaraciones como persona natural siempre tendrán que ir firmadas por contador. Y en IVA siempre estarán firmadas por contador cuando haya saldo a favor. La declaración de activos en el exterior no requiere firma, incluso pues si yo estoy obligado a llevar contabilidad. Y si no, y se me fue aquí una cosita, no, ya ahí está. Y estaré obligado a tener revisor fiscal, pues si supero topes, pero recordemos que el tema de revisor fiscal establece únicamente para qué, para sociedades comerciales sin distinción de su naturaleza. Entonces yo no estaré obligado a esa firma con revisor fiscal.
Diferencias en hacer una declaración de renta de uno que lleva contabilidad y uno que no lleva contabilidad. Obligado a llevar contabilidad. Recordemos que hay una diferencia y es que el obligado a llevar contabilidad le rigen todas las normas de acumulación o de venta, mientras que el no obligado a llevar contabilidad, el artículo 27 del Estatuto Tributario habla de que es cuando lo recibe efectivamente, contando con excepción, venta de bienes inmuebles y dividendos, que en bienes inmuebles tanto el obligado como el no obligado estará con escritura y en dividendos es cuando sean decretados en calidad de exigibles y en el manual de retención está estas tablitas que les sirve mucho para saber la diferencia entre el obligado y no obligado a llevar contabilidad. Muy bien. Hablando un poquito de los nómadas digitales, como les decía, Colombia no tiene un régimen preferencial. En Colombia, cada que usted le haga una declaración a un nómada digital, aunque ya tenemos visa para nómadas digitales, lo único que usted hace en la declaración de renta es para determinar la fuente de los ingresos, es multiplicarlo por el tiempo que estuvo en Colombia. Ese tiempo que estuvo en Colombia será ingreso de fuente nacional. Y para declarar y para ser residente o no residente, las mismas reglas. No hay unas reglas especiales. Sin embargo, el mundo está cambiando y como ya muchas profesiones se pueden desarrollar desde cualquier país, hay muchos países que están creando incentivos fiscales para los nómadas digitales que trabajando para una empresa de cualquier parte del mundo se vengan a sus países a trabajar, porque eso trae riqueza para el país. España, por ejemplo, tiene la ley Beckham, que si una persona se vuelve residente en Colombia, perdón, se vuelve residente en España, si viene de otro país, solamente, y así se vuelva residente en España, solamente va a tributar por los ingresos de fuente española. Los demás ingresos que son de fuente extranjera no van a estar grabados en España. También, ¿qué beneficio tiene, por ejemplo, España? Que la tarifa de España es progresiva, las de naturales, va desde el 19, no empieza en cero como Colombia, sino que va del 19 al 47. A los nómadas les dan una tarifa única del 24%. Y si crean empresas en España, tributan al 15%. Georgia, por ejemplo, tiene un beneficio para los nómadas digitales, pagan un impuesto solamente del 1% del extranjero y sobre lo otro, pues declaran declaran sobre fuente en Georgia. Hilde, levantaste la manito. Hildebrand. Ten en cuenta el término del tiempo, por favor, gracias. Ya, 5 minuticos, Hilde. Muy gracias. Estonia también tiene unos beneficios, Portugal también tiene unos beneficios para nómadas, Costa Rica también tiene beneficios para nómadas, entonces son beneficios que los invitamos para que miren, porque muchas veces eso forma parte de la planeación que podemos hacer, que muchas personas dicen, como nos decían a nosotros, esta persona de España nos decía, yo me voy a vivir donde pague menos, ¿cierto? Y cerramos con el tema del régimen simple de tributación. ¿Qué queremos revisar y que ustedes tengan muy en cuenta con el régimen simple de tributación? Los traslados, ¿cierto? Sabemos que la posibilidad de entrar al régimen simple es hasta el último día hábil de febrero. La posibilidad de salirse únicamente es hasta el último día hábil de enero, ¿sí? Pero lo que vemos que está, digamos, afectando a muchos contribuyentes es que no están analizando cuándo se sale del régimen simple en cualquier momento por condiciones no subsanadas. Entonces, ¿cuál es la invitación en temas de planeaciones que nosotros queremos invitarlos? Uno, a considerar si hoy, con el incremento de las autorretenciones, una persona que era del ordinario le puede convenir más de ser del régimen simple de tributación por flujo de caja. ¿Por qué? Porque miren que un profesional bajo el ordinario le están reteniendo constantemente, normalmente, y hoy se le van a subir mucho esas retenciones, mientras que en el régimen simple ya van a ser más equiparadas a su declaración y no tendrá saldos a favor.
Un comerciante, por el contrario, sus retenciones son muy bajitas bajo el ordinario, bajo el simple son mayores, pero al final le tocará pagar mucho, entonces son análisis que debemos hacer. Recuerden que no se recomienda que una persona entre al simple si las operaciones generan pérdida, si es pensionado porque entrarían a ser grabados en sus ingresos, si tiene descuentos importantes, por ejemplo, de retenciones en el exterior, si no es contribuyente en el ICA y su tarifa en el ordinario es muy baja, o si sus ingresos son tan bajitos que no superan las 1.990 VTs. Recordemos los temas que hay que tener en cuenta de traslados del régimen ordinario al simple y viceversa, que los saldos a favor no siguen corriendo, se tienen que pedir en devolución cada que me paso de un régimen al otro. Recordemos que cuando una persona pasa del ordinario al régimen simple, lo que anticipó de renta lo puede imputar en su declaración del régimen simple. Recordemos que del régimen simple, cuando pasa al ordinario, normalmente como no liquidó anticipo, puede ser que tenga un efecto importante al anticipo del año siguiente y que las retenciones, yo debo avisar a la gente de retención cuando me suspenden, o sea, cuando paso al ordinario o cuando ingreso al simple. Este tema es con el que quiero cerrar y les pido que seamos o sea, que revisemos mucho nuestros clientes, personas naturales, porque recuerden que esos plazos de ser o no ser del régimen simple tienen unos plazos establecidos, pero cuando yo incumplo alguna condición no subsanable, automáticamente me tengo que salir del simple. Y si yo no doy aviso a la DIAN en la actualización del RUT, igual sigue corriendo ya las sanciones sobre la no actualización del RUT, pues, y el cumplimiento de obligaciones bajo el ordinario. Entonces, acuérdense que si una persona pasa a ser no residente, suscribe cualquier contrato de trabajo, comienza a realizar cualquiera de estas 7 actividades que son prohibidas para el régimen tributario especial, supera el 20% de los ingresos por rentas pasivas o supera las 100.000 VTs de ingresos, no es que pase el régimen ordinario a partir del periodo siguiente, es automático que debe hacer la actualización del RUT, porque si no van a empezar a correr los plazos para presentar las declaraciones bajo el sistema ordinario y si presenta bajo el régimen simple, habiendo incumplido las condiciones no subsanables, se entiende no presentada esa declaración. Y recordemos que hay unas condiciones subsanables que se pueden volver en no subsanables y sacan también automáticamente del régimen simple. Si usted no implementó el mecanismo de factura electrónica en los primeros 2 meses, sale del régimen simple. Si usted no cumplió con la obligación del recibo o de la declaración del simple y se demoró más de un mes, sale automáticamente del régimen simple de tributación con los efectos tributarios que eso acarrea. Entonces, esos eran los temas que tenía por compartirles en esta mañana. Vamos a pasar entonces, celebrando al receso y ya continuamos entonces con la segunda parte. Muchísimas gracias.